En esta tercera parte quiero entonces hablar de lo que muchas personas dicen es la justificación para una intervención. Ok, muy bien, ya hablaste de las barreras de entrada, hablaste entonces de la información asimétrica, hablaste de la racionalidad de los agentes, hablaste entonces de que hay veces que hay monopolios y que hay oligopolios. Ok, pero ¿cómo explicas las externalidades? Las externalidades son una circunstancia en la que nosotros tenemos que, ya sea por el lado de una externalidad negativa, que es que las actuaciones o las interacciones en un mercado tienen consecuencias negativas en otro. El caso muy común es la contaminación. Digamos, las personas que no toman soda igual se afectan porque haya contaminación por latas de soda en el mar, por latas de soda en la calle. Las personas que fuman están en el mercado y hay una interacción entre ellos y la gente que vende los cigarrillos, pero las personas que no están en ese mercado se afectan por respirar un aire que no es limpio y estar en un lugar donde la gente fuma. Esas son externalidades negativas, en donde hay dos líneas de oferta. Hay una oferta privada, que es la interacción entre la oferta y la demanda tradicional como la conocemos, y tenemos entonces la oferta social, que en teoría es una cantidad menor que queremos como sociedad y que queremos como sociedad menos de eso porque el costo de lo que se está produciendo no se está viendo reflejado en el precio. Es decir, si el precio reflejase el costo que percibimos como sociedad, que no percibe el privado, entonces se produciría menos. Entonces, ahí dicen, ajá, es que sin un gobierno, entonces, ¿cómo podemos resolver las externalidades negativas? Doy el otro ejemplo, que es el caso contrario. Hay externalidades positivas, es decir, hay circunstancias de mercado en las que hay un beneficio para hacer algo, pero que necesitas que más personas se beneficien de eso. Es decir, y el ejemplo clásico de esto es educación o salud pública. Es bueno que haya personas educadas en la sociedad porque en promedio, mientras más educados somos, escogemos a mejores gobernantes, atraemos mejores empresas para inversión extranjera directa, tenemos una sociedad más innovadora, tenemos una sociedad con más paz. Entonces nos beneficia a nosotros tener circunstancias en donde la educación sea mayor. Ahí tenemos que en vez de tener dos líneas de oferta, tenemos dos líneas de demanda. Tenemos una demanda privada por la educación y tenemos una demanda social por la educación. En donde si el precio fuera más alto, tuviésemos un incentivo en producir más de ella. Entonces ahí tenemos lo que, por ejemplo, Arturo Cecil Pigou decía. Muy sencillo. Si el precio no refleja el costo de la sociedad, en el caso de la energía, externalidad negativa, o no refleja el beneficio de la externalidad positiva, hay que ponérselo al precio. Muy sencillo. Pigou decía, cuando tenemos una externalidad negativa, impuesto. Y que el impuesto piguiano que coloquemos sea equivalente al costo de la sociedad. Y en el caso de que nosotros tenemos un beneficio como sociedad, pongámosle un subsidio, que es un impuesto a la inversa. Simplemente, ¿cuál es el beneficio para la sociedad en unidades producidas? X, pongámosle eso. Si lo siguió, se está dando cuenta que hay un problema muy fácil. Ok, ¿quién decide cuánto es el costo de la sociedad y cómo lo calcula? ¿Quién decide cuál es ese beneficio para la sociedad y cómo se calcula? Porque no necesariamente es cierto que nosotros tenemos una manera fácil de calcular cuál es entonces ese beneficio para la sociedad o cuál es ese costo para la sociedad. Entonces, si yo arbitrariamente decido ese subsidio o yo arbitrariamente decido ese impuesto, puedo estar creando una circunstancia en la que me alejo de la eficiencia de Pareto, sin haber resuelto el problema o empeorándolo, como lo dije en el video 1. Entonces, es muy fácil porque ha sido tradición y ortodoxia económica por muchísimas décadas. Es decir, bueno, tenemos una ineficiencia, el que representa a la sociedad es el Estado o es el gobierno. Y entonces con esto vamos a darle cabida de que si hay contaminación por dióxido de carbono, contaminación por lo que sea, ponerle un impuesto. Bueno, es que la soda tiene azúcar y el azúcar causa obesidad, la obesidad causa problemas en el sistema de salud pública, aumentémosle el impuesto al azúcar. La educación es una cosa positiva por todas las cosas que dije, trae innovación, trae una ciudad o un país con mayor inversión o que es de mayor calidad de vida, entonces hay que subsidiar la educación. Entonces llega Ronald Coase de la Universidad de Chicago y dice, pero ¿quién dijo que nosotros no podemos crear un mecanismo de mercado en el que se pueda identificar ese precio? Y volvemos a que el precio es una señal de mercado. El precio te dice cuánto la gente está dispuesto a producir, cuánto la gente está dispuesto a pagar por eso. Entonces, decía Ronald Coase con el tema de las externalidades negativas y de las positivas. Es que esto es muy sencillo.
Nosotros, y lo que pasa es que hay que entender también que Ronald Coase era abogado, o sea que lógicamente ahí sí tenía un sesgo entonces de crear un contrato. Y Ronald Coase decía, si nosotros no tenemos costo de transacción o hacemos que el costo de transacción sea lo más bajo posible, ¿no es acaso una posibilidad de que se puedan crear transacciones entre agentes de mercado en el que yo le diga, hey, yo estoy dispuesto a pagarte tanto más para que entonces tú hagas esto? El ejemplo clásico que se ponía en los libros de economía de las externalidades positivas que no podía el mercado resolver era el caso de tener abejas cerca de cualquier producto. En el caso que voy a citar ahorita es el caso de los que producían, en inglés se dice orchard, en español no me sé la palabra, pero es las personas que cultivan manzanas. Porque ciertamente tener las abejas te da un beneficio positivo porque las abejas pueden polinizar y hay un beneficio mutuo entre el que está el apicultor, el que tiene las abejas y el que está creciendo las manzanas, hay un beneficio mutuo, pero bueno, el mercado lamentablemente no puede resolver eso. Cuando nosotros sí hemos visto en la historia que hay contratos súper detallados y súper buenos entre agricultores y apicultores que básicamente dicen, hey, nos hemos dado cuenta de este beneficio que existe, hagamos un contrato y no es que esto simplemente se hizo al garete de manera anárquica y que cada uno se dio cuenta de esto, no, identificamos ambos el beneficio, creemos un contrato. Entonces esa era la propuesta de lo que llama el teorema de Coase. Hey, si hay una ineficiencia de mercado o hay una externalidad positiva o negativa, creemos un contrato. Claro, a mayor escala se va complicando, digamos, las cosas, no lo hace imposible. El cap and trade, que es básicamente una política en la que se establece un mercado por los créditos de carbono, es una manera en que en el big picture se puede identificar cómo ponerle peso al carbono. En el cap and trade, básicamente voy a dar un ejemplo sencillo. La contaminación es mala. Definamos contaminación como cantidad de CO2 en la atmósfera. En vez de decirle a las empresas que contaminan, te voy a poner un impuesto por tantas toneladas de dióxido de carbono, permitámosle un allowance, es decir, un tope, ese es el cap, en el que tú dices, puedes producir hasta aquí dióxido de carbono, ese excedente de dióxido de carbono tienes que comprárselo a alguien. ¿Qué quiere decir comprárselo a alguien en vez de ponerle impuestos? Que aquí está el detalle. Van a haber personas que van a producir energía y que van a tener un excedente de carbono. Digamos que ese cap es, vamos a poner un ejemplo ridículo, 10 toneladas de dióxido de carbono. Pero ese productor nada más genera 5. Y tienes otro productor del otro lado que ese genera 20. Entonces, aquí tienes una circunstancia en donde alguien tiene un excedente de carbono de 10 toneladas y alguien que tiene una escasez de carbono por 5 toneladas. Entonces, ¿qué es lo que te dice el cap and trade? ¿O qué es lo que te diría el teorema de Coase de cómo se podría solucionar esta circunstancia? Bueno, que la persona que le sobran 5 le venda a la persona que le hacen falta 10. Entonces, ahí ya tienes un mecanismo de mercado. ¿Cuánto va a estar dispuesto a pagar esa persona que necesita 10 a esa persona que sobra 5? Va a ser un contrato. Entre ellos van a tener que decidir. Evidentemente va a tener un incentivo el que le sobra venderle al que le hace falta hasta llegar a un precio, que si va a ser un precio alto o va a ser un precio bajo, lo determinará la maximización de la ganancia de cada una de las partes. Pero en el largo plazo van a crear un incentivo bien interesante. En el largo plazo no va a haber un incentivo de generar carbono porque vas a tener ese costo adicional y por el otro lado vas a tener un incentivo de no generar carbono al punto de que puedas tener como una segunda fuente de ingreso, aparte de la venta de energía, la venta de carbono. Este es el mercado que conocemos como el mercado de créditos de carbono. Entonces no es cierto que no se puede tener un mecanismo de mercado en el que se solucionen las externalidades, tanto positivas o negativas. Tendríamos que tener una circunstancia en la que minimicemos los costos de transacción, tengamos entonces bien detallado a nivel macro, porque a nivel micro simplemente es una transacción entre agentes y se puede hacer un contrato sencillo, pero a gran escala tener un legal framework que sea transparente, que no tenga mucho costo de transacción y que le permita entonces a los agentes de mercado transaccionar eso que necesitan. Entonces, ahí ya resolvimos entonces el problema de las externalidades negativas. Pero continúa Paul Samuelson diciendo, bueno, es que lo que pasa es que también tienes una circunstancia en la que necesitas al Estado. ¿Qué pasa cuando tú tienes un producto que tiene cierto nivel de rivalidad o cierto nivel de exclusión? ¿Qué quiero decir con esto? Realmente deberíamos tener 4 tipos de productos en la sociedad.
Tenemos productos que son o no rivales y productos que son o no excluyentes. Cuando tenemos productos que son rivales y excluyentes, es decir, si yo lo compro hay menos para los demás, y excluyente es que yo puedo decidir a quién se lo doy o quién lo tiene, normalmente porque se define un derecho de propiedad o porque tiene un precio y le puedo cobrar a alguien y no dejárselo gratis, esos son productos privados. Si es rival y si es excluyente, es un producto privado, que es lo que nosotros conocemos. Si yo voy a un súper y me compro una lata de soda, el súper no me la está regalando, me está poniendo un precio, eso es lo que lo hace excluyente. El súper puede decidir no dármela porque no lo quiero pagar. Pero también es un producto que es rival, porque al yo comprar esa lata de soda hay menos soda para los demás. Si me compré la última soda, entonces nadie más se puede beneficiar de eso. Eso es un producto que es rival. El tema de precio es interesante porque es que no tiene que tener precio. Puede ser gratis, pero puedo definir un producto que tiene un derecho de propiedad. El ejemplo que a mí me gusta dar es el semáforo. Tú tienes un semáforo y el semáforo es gratis, pero el semáforo te da el derecho de vía. Si la tienes verde, puedes pasar. Si la tienes roja, no puedes pasar. Entonces, está haciendo lo excluyente. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando tú tienes un producto que o no es rival o no es excluyente? Entonces, quedan en dos categorías. Cuando el producto es no rival, pero sí es excluyente, tienes un bien club. Es decir, tal cual como un club. Tú tienes derecho de propiedad o tú tienes el derecho de usar cosas, pero esas cosas están en suficiente cantidad que no le afectan a los demás, no le afectan a los otros miembros del club. Todos lo podemos usar por igual. ¿Qué pasa cuando entonces nosotros tenemos un bien que sí es rival, pero que no es excluyente? Es decir, no existen derechos de propiedad o no existe precio. Esto es lo que llamamos los bienes comunes y es una de las justificaciones por qué el comunismo no funciona. Cuando tú tienes bienes comunes, y vuelvo, insisto, de aquí es mucho problema con lo que voy a hablar ahora, que son los bienes públicos. Cuando tú tienes un bien que es rival, es decir, que hay menos si las personas lo usan, o que hay menos disponible para los demás cuando alguien lo usa y que sea gratis o que sea no excluyente, significa que inevitablemente vamos a llegar a una circunstancia en la que ese bien se acaba. El ejemplo tradicional de lo que llaman la tragedia de los comunes es este pastizal al que todo el mundo puede ir con su ganado a pastar o pastorear. No te afecta que haya suficiente pasto, o que si hay suficiente pasto no te afecta que hay más personas usándolo. Pero si las personas empiezan a individualmente decidir, oye, ¿qué tiene de malo si yo agrego una vaca, agrego 2 vacas, agrego 10 vacas? Tal vez a nivel individual no afecta mucho, pero si todos toman esa misma decisión de traer 2 vacas, 3 vacas, 10 vacas, eventualmente la velocidad a la que se consume el pasto es superior a la velocidad en la que crece el pasto y tenemos un sistema que no es sostenible. Tenemos un sistema en que inevitablemente vamos a caer en que se va a acabar el recurso. Al tener ese recurso que se acaba, que es lo que está pasando, por ejemplo, con nuestros recursos acuáticos, vamos a tener extinción de especies como pasa, por ejemplo, en cómo resolver problemas de la sobrepesca. La pesca en aguas internacionales es un excelente ejemplo de un bien común. No puedes excluir a personas a hacerlo. Es realmente difícil excluir a personas a hacerlo. Tú tienes las zonas económicas especiales o las zonas que por ley internacional te permiten explotar los recursos marítimos a cierta distancia de tu costa. Pero más allá de las costas de eso y están en aguas internacionales, cualquiera puede ir. Es muy difícil en el océano estar monitoreando quién está pescando de más. Y si es un producto rival porque el pescado se agota o los recursos marítimos se agotan. Entonces estamos teniendo un problema de mercado que es la sobreexplotación. Por eso tenemos, por ejemplo, periodos de veda. Si uno va a ir a comer en un restaurante y pide langosta y le dicen que no hay, es porque está en periodo de veda. La veda lo que trata de hacer es darle o asignarle un derecho de propiedad a ese bien que es común. Y decir, estamos tratando de que la población de langosta o de camarones o de lo que sea crezca. Porque si no lo hacemos, la velocidad a la que pescamos es superior a la velocidad a la que se regenera la población y de esa manera eventualmente vamos a llevar a la insostenibilidad del sistema y vamos a tener eso. Entonces es imposible que nosotros tengamos un sistema, si el producto es rival, que entonces permitamos que cualquiera pueda tener acceso a eso. Entonces es importante y esa es la justificación de tener derechos de propiedad. Entonces ahí está muy claro, ni siquiera hemos tocado el gobierno, estamos hablando de que hay que tener propiedad privada sobre ese bien y que una interacción entre agentes y una serie de cosas. Ahora bien,
cómo son los productos que son no rivales, es decir, que si yo lo uso no te afecta a ti, y los productos que son los no excluyentes, es decir, es muy difícil ponerle un derecho de propiedad a eso o que las personas, yo evite personas de utilizarlo, no lo puedo excluir. Eso es lo que llamamos los bienes públicos. Y es que aquí es mi crítica siempre a que los nombres en economía están súper mal puestos. Porque la gente dice, bien público es una cosa que da el Estado. No, un bien público es aquel que es no rival, nuevamente, una cosa que si alguien lo usa no afecta a los demás. Y que si es una cosa que no se puede excluir, entonces es un bien público. Entonces aquí viene, hay dos problemas entonces con los bienes públicos. El primer problema es, bueno, si no puedes restringir quién lo usa, quién no lo usa, ¿por qué lo tengo que pagar? No hay manera en la que me obligues a pagarlo. Y esto es lo que en inglés le llaman el problema de free rider o del usuario gratuito. O sea, no tengo que pagar por eso y no te afecta que yo lo esté usando. Pero entonces, si nosotros identificamos, y aquí viene el segundo problema, que el Estado es el que produce esos bienes, y luego no estoy hablando de un bien público, sino que estoy hablando de un bien común, lo que al final vamos a tener entonces es el problema de la tragedia de los comunes, que es que eventualmente se va a agotar ese recurso. Pero asumamos que sí es rival y que no es exclusivo. Básicamente la respuesta de Samuelson es, bueno, el Estado lo tiene que proveer porque es un bien que, bueno, no afecta a los demás y que es una cosa que es imposible de asignar el derecho de propiedad, así que simplemente se le cobra impuestos a todo el mundo y entonces que el Estado lo provea. Y el ejemplo, curiosamente, que da es el de un faro. Cuando el faro está en la costa, es imposible decirle a la gente es que no puedes usar la luz. Te beneficias de la luz, pero yo no puedo excluirte a ti que no pagaste por el faro a utilizar la luz. Entonces dices, bueno, entonces vas a tener que tener al Estado proveyendo los faros porque el privado va a decir, si no me voy a beneficiar de esto y todo el mundo lo va a usar, ¿qué gané yo con eso? Simplemente la pérdida de haber construido un faro y entonces no gané nada. Esa es la lógica. Cuando tú tienes bienes públicos, es decir, bienes que no son rivales y que no son exclusivos y por ende no puede beneficiarse el mercado de eso, no va a haber entonces producción por el mercado. A lo que Ronald Coase dice, eso también es incorrecto. Hay una larga historia en tradición. Coase es, evidentemente Coase es un inglés. Lo que decía Ronald Coase era muy sencillo. Tú tienes una circunstancia en la que el mercado ha encontrado un mecanismo en la que se beneficia no de los ingresos del faro, por el ingreso de otros tipos de servicios, como por ejemplo el anclaje. Entonces, en el Reino Unido había una larga tradición desde hace más de 400 años de cobrar por el servicio, no el faro, por el anclaje. Entonces, estoy ofreciendo un bien que es público, pero sí me estoy beneficiando y sí tengo un incentivo de producir ese beneficio que es, bueno, ofrezco un servicio paralelo a este. De nada sirve tener el faro si no puedo anclar. Entonces los puertos son los que están proveyendo este servicio. Entonces no es cierto que entonces la justificación del Estado, la justificación del gobierno es que tenemos entonces unos bienes públicos, sino que tenemos entonces que encontrar el mecanismo de no tener un mercado eficiente o permitirle al mercado que sea eficiente. Entonces, con eso espero haber dado, digamos, la explicación de diferentes circunstancias. La circunstancia, primero, de que las ineficiencias de mercado se pueden corregir con un mercado, no nada más con intervencionismo. Que el intervencionismo no necesariamente nos va a llevar a un mejor resultado porque no es el incentivo del interventor crear una mejor circunstancia de mercado. Y por último, los bienes públicos no necesariamente los tiene que dar el Estado porque sí existen circunstancias que podríamos diseñar que el mercado puede dar entonces estos bienes públicos. Entonces, espero hayan disfrutado el video y quedamos así hasta la próxima.